Nuevamente reitero mi gratitud a ustedes y reitero mi gratitud especialmente a Mario, quien nos va a acompañar ahora. Para esto yo les pido a ustedes que nos pongamos en presencia de Dios y que pidamos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine a nosotros, no solamente para captar, sino que para darle esa aura de bendición, especialmente a Mario, quien nos va a ayudar, ¿sí? Un encuentro especial con Cristo en esta audiencia privada es lo que vamos a realizar. Pidamos al Espíritu Santo para que sea lo que debe ser. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y así renovarás la paz de la tierra. Te lo estamos pidiendo en nombre de Jesucristo, nuestra Madre Santísima. Amén. Entonces le doy la bienvenida a Mario, quien nos va a ayudar en este tiempo, ¿sí? Con con este tema que yo espero que para cada uno de nosotros sea bendecido. Mario, te doy la palabra, puedes tú seguir. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo a la distancia a todos mis amigos de Ecuador, a quienes por primera vez tengo el gusto de mirarles. Por este medio, pero válido es en este tiempo. A amigos conocidos, está el padre Juan Pedro, si le conozco, a Techi, a Víctor, ellos sí son mis conocidos. A ustedes un abrazo a la distancia, que sigamos manteniendo esta fidelidad al movimiento de Cursillo de Cristiandad y que sigamos siendo muy buenos amigos para seguir compartiendo todo lo que los Cursillos de Cristiandad nos han permitido en Cristo nuestro Señor. Saludarles entonces a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Mario Talledo Abad. Participo aquí en los cursillos de cristiandad en el Callao hace ya 31 años. El Callao es el puerto más importante del Perú y está muy cerca, muy próximo a Lima, que es la capital. No necesitan, cuando puedan venir, sino desplazarse unos 15 minutos en bus o en lo que fuere, y están en el Callao. El Callao siempre ha estado anexado a Lima en el aspecto económico, político, social, en todo, y hasta en el religioso, es decir, en el eclesial, hasta hace unos 53, 54 años, en que el Callao es ya una diócesis. Entonces, pertenecemos a la diócesis del Callao, y aquí en nuestro puerto realizamos los cursillos de cristiandad. Tengo la satisfacción, la alegría en Cristo nuestro Señor de haber participado en el cursillo número 76. De esto hace, como les repito, ya 31 años. Hoy andamos por el cursillo 166 de varones y 156 de damas. Y bien, me conversó Elizabeth, que es la coordinadora en este tiempo aquí en el MSC Callao, respecto de conversar con ustedes, respecto de un tema, lo cual le dije que encantado de hacerlo, respecto de la vida cristiana en este tiempo, es decir, en la cotidianidad. Conversar con ustedes respecto de esto. Para empezar, quiero hacer un pequeño recuento de cómo es que actuábamos aquí en los cursillos de cristiandad en el Callao. Yo en particular, cuando asistí a mi cursillo, de esto le vuelvo a repetir, hace 31 años, y después de esos 3 días de participar en el retiro, se nos solía decir que fuéramos a la parroquia más cercana de nuestra jurisdicción y que habláramos con el padre párroco.
que nos presentáramos, a decirle que habíamos hecho un curso de cristiandad y que nos poníamos pues a entera disposición de él. Ahí vale decir, ya existían algunos cursistas que formaban esta comunidad de colores o un grupo parroquial llamado Comunidad de Colores. Y entonces pasábamos a formar parte de las catequesis, de las charlas para novios, es decir, alguna labor que el párroco creía conveniente. Recuerdo que por lo menos aquí en nuestra parroquia participábamos mucho porque éramos alrededor de 26, 27, y cuando se solían hacer estas famosas kermés que aquí en el Callao se hacen en las parroquias para ayudar económicamente a la parroquia. Entonces, como la comunidad de colores era un poquito grande, le decían, bueno, de colores encárguese de esto. Y empezamos por ver, pues, que había que cantar, que había que comer, que había que tomar y beber. Y eso hacíamos en la parroquia, nos circunscribíamos a la parroquia y pasábamos a ser entonces miembros de la parroquia como un grupo parroquial. Y bien por nosotros, ¿no? Porque la pasábamos bien. En este tiempo, y aún ahora, se habla de cristiano católico practicante y católico no practicante. Cuando nosotros estábamos en la parroquia y hacíamos lo que ya les he comentado, éramos entonces de los católicos practicantes. El asunto estaba en que eras buen católico si además de hacer lo que hacías, ibas a la misa los domingos. Y entonces eras un católico practicante. Los que no hacían esto, pues no eran católicos practicantes. Y nuestra vida se circunscribía entonces más que nada a la vida sacramental. Por lo consiguiente, el buen cristiano se centraba más en una vida y en una práctica sacramental. Se podía dar el caso entonces que durante la semana, el lunes, martes, miércoles, jueves y hasta el viernes, podía ser yo un sinvergüenza, pero como el domingo iba a la misa y ayudaba ahí en la parroquia, era un católico practicante. Y se me veía bien. En ese sentido, la cotidianidad o vida cotidiana, es decir, el día a día de la vida, tenía un papel secundario. De hecho, algunos siguen dando más importancia a la participación puramente de la vida sacramental que de la vida, por ejemplo, laboral, o de la vida económica, o de la vida familiar, por poner algunos ejemplos. Leía con mucho detenimiento hace algunos días el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas y veía que Jesús, de las veces que participaba plenamente en la sinagoga, para poner una comparación que podría ser hoy nuestro templo, él solo, según San Lucas, participó en cosas muy puntuales los días sábados. Nos afirma San Lucas de ese sábado en la que se presenta en Nazaret Jesús y que le dan el rollo y este contenía los escritos de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, en fin, ¿no? Que lo sabemos. Y en otra oportunidad en Cafarnaúm, cuando dice que Jesús enseñaba a la gente en sus reuniones y hablaba con autoridad. Y que de pronto levantó la vista y se encontró con un endemoniado. Jesús de Nazaret, ¿qué quieres conmigo?, le decía este hombre.
y Jesús lo liberó de estos demonios. San Lucas narra estos dos aspectos como primero y segundo de los milagros de Jesús. En el primero para hacernos ver su mesianidad y en el segundo sí para ver un milagro muy patético. Pero luego, a partir de ahí, nos habla, por ejemplo, de la sanación que Jesús hace a un leproso. Dice, estando Jesús en uno de los pueblos, y empieza la narrativa de cómo sana. Se acerca este leproso y le dice que quiere ser sanado. Y el leproso le contesta, si quieres, puedes sanarme. No lo hace en la sinagoga, lo hace en un pueblo. Luego nos habla el mismo San Lucas del paralítico. Dice que estaba Jesús enseñando. Algunos teólogos nos dicen que los acontecimientos que realiza Jesús después de esto que les he dicho, posiblemente los haya hecho en casa de Pedro, que vivía en Cafarnaúm, por ese relato mismo del evangelista cuando nos habla de que estaba enferma la suegra de Pedro, y si estaba la suegra es lógico que vivía con su mujer y de repente sus hijos. Es decir, que Pedro tenía una casa, una estancia donde pernoctaba Jesús y que posiblemente ahí hacía algunas reuniones, ahí hacía algunos milagros. Yo esto lo comentaba la vez pasada cuando quería hablar un poco de nuestra iglesia doméstica, que hoy es la que vemos, porque toda nuestra actividad de este tiempo la desarrollamos en casa. Y entonces Jesús no lo hacía en la sinagoga, sino lo hacía en casa de Pedro. Y que se le presenta un paralítico. Y yo supongo, y dicen las escrituras, que había muchos judíos, la casa de repente no era muy grande, y que hicieron un forado por el techo, vale decir, sacaron algunas tejas del techo y que por ahí lo descendieron. Cae en la parte central, Jesús lo mira y le dice, hombre, tus pecados te sean perdonados. Los judíos se pusieron ante esto, pues, tremendamente molestos, tremendamente molestos. ¿Cómo es posible que éste quiera perdonar pecados? ¿Qué es más difícil para ustedes? ¿Cómo entienden mejor? ¿El que le perdone los pecados o el que lo libere de la enfermedad? Dice, paralítico, levántate, camina. Toma su camilla, se la pone bajo el brazo y sale caminando. Allí, importante es el relato que hace después otro judío, que luego pasa a ser discípulo de Jesús y que lo visita de noche, porque tenía miedo que los judíos lo maten. Pero entonces todos estos acontecimientos se empiezan a desarrollar de Jesús con la gente fuera de la sinagoga. Sigue San Mateo y en el milagro número 5 que nos relata, nos habla de la fe de un pagano. Dice que Jesús entró en Cafarnaúm y había un capitán cuyo sirviente estaba enfermo. Y Jesús le devuelve la salud a este enfermo. El sexto que nos relata San Lucas nos habla de Jesús en Naín, vale decir, entre la frontera de Galilea y Samaria. Samaria, el país de los gentiles. Y Jesús deja un poco Cafarnaúm para irse al lugar de los gentiles, los no creyentes, para hacernos ver que Él ha venido por todos los hombres y mujeres, por los que van a la misa, por los que no van a la misa, por los que son altos, bajitos, blancos, negritos, por todos. Y ahí una mujer, dice, iba a enterrar a su único hijo de 13 años que se había muerto, una mujer viuda. Y Jesús lo resucita. Otro acontecimiento de Jesús fuera de la sinagoga, con gente inclusive extraña, no creyente. Para el común de los judíos, no creyente. Y resucita a Jesús.
Jesús entonces había venido por todos. Los judíos ponían en un estrato inferior a las mujeres. Jesús se dejaba acompañar por las mujeres. Con sus discípulos, algunas mujeres, María, la de Magdalá, de quien había sacado 7 demonios, estaba en la cúspide de la meta endemoniada. Otra mujer, Juana, mujer de un administrador de Herodes llamado Cusa, y otra Susana. El Hijo de Dios convoca a todos, hombres y mujeres, de su pueblo y los que no son de su pueblo, los creyentes y los que aún no creían. Nos narra después el mismo evangelista, San Lucas, de que estaban sus discípulos en plena faena, trabajando. Habían echado las redes, cansados, porque no había ni pesca siquiera, estaban de mala suerte, y de repente empieza el viento a soplar tremendamente. Se asustaron, nos hundimos, este pasaje lo conocemos. Señor, anda, que yo camine, si eres tú, ven, Pedro se hunde. Oh. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Jesús dice que, y le recrimina por su poca fe. Hoy Jesús entra en contacto entonces con los trabajadores, con gente del común del pueblo que iba a trabajar para llevar el sustento a su familia. Jesús resucita ya no a este chico, sino ahora a una chica, porque Él es capaz de resucitar al hombre y a la mujer. Una niñita de 12 años, hija de un tal Jairo, que le pide al padre que vaya porque su hija está grave y se muere. Pues bien, le dice, iremos. Y cuando Jesús pasaba, en estas calles estrechas de Cafarnaúm, se remolinaban en torno a él mucha gente. Y tanto es así que una mujer muy temerosa viene por detrás y le toca la orla de su manto. ¿Quién me ha tocado? Dice, porque he sentido una fuerza extraordinaria que ha salido de mí. Una mujer que llevaba 12 años con hemorragias, que había recurrido a todos los médicos y que había gastado toda la plata que tenía, la pobre. Ay, pero no está. Gente que lo seguía, gente que se apretujaba por verlo, por estar con él. Llega hasta la casa y encuentra que todos lloraban. ¿Qué gritos y qué lloros son estos?, dirá el maestro. Niña, Talita Kun, levántate, a ti te digo. Confundido entonces Jesús ahí con la gente, el común de la gente que salía en el día a hacer sus compras al mercado, que lo apachurraban, que esto. Y a esta mujer que vio la oportunidad del momento de tocarlo para sanarse. Jesús que se desplaza a resucitar ya no a un niño, sino a una niña. Comprometido entonces Jesús con los jóvenes, hombres o mujeres, con los mayores, con los del pueblo, con su gente. Y enseñaba. Estaba enseñando y a esta enseñanza había concurrido mucha gente. Dice el mismo San Lucas, unos 5,000 que habían ido estos hombres con sus mujeres, suponemos que otras 5,000, y que habían ido con sus niños. Los judíos tenían varios hijos, pero yo supongo que cada familia debería haber tenido 2 o quizá más, pero vamos a ponerle 2. Significa que alrededor de 10,000 o 12,000 personas. Quiere poner a prueba a los que le siguen, como nos pone a pruebas a veces a nosotros. Quiere ponerle a prueba, a ver, denle de comer. Uno dice, maestro, ¿cómo le vamos a dar de comer? Mira, tanta gente. Solo hay este muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y les da de comer a todos. Jesús sabía que esta gente, si no se movía, y además que era la hora de tomar los alimentos, no lo hacía porque no tenía por qué ir a la casa, porque no había nada de dinero con qué preparar.
preocupado entonces porque su gente comiera, preocupado porque no tenía. De esto se daba cuenta, lo sabía profundamente. Y entonces les da de comer. Sana Jesús a un joven epiléptico. Y el papá viene agradecido a decirle a Jesús: gracias, maestro, pero sin embargo tus discípulos no pudieron hacer nada. Jesús les increpa que es o que son gente incrédula, que no cree. Nos pasa a veces que no creemos, algo nos pasa. Jesús se retiraba a orar y en una oportunidad uno le dice: maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús, tremendamente preocupado entonces, porque también sus paisanos supieran dirigirse a Dios. Jesús, entonces, no solo hacía uso en la sinagoga para realizar estos acontecimientos. Según el Evangelio, lo realizó en las casas, en las calles, en los pueblos, en el trabajo, en los lugares donde estaba la gente, porque vivía tremendamente preocupado. Se preocupaba inclusive con los impuestos que debería pagar sus paisanos. Y Jesús le dirá a Pedro un día: Pedro, ¿qué te parece? Mira, quieren que yo pague el impuesto. El dueño de la vida, el dueño de la muerte, el dueño del universo, querían que pagara el impuesto. Pero no importa, Pedro, dejémoslo ahí. Irás a pescar, tomarás un pescado que vas a pescar, le sacarás un estarte, es decir, un diamante dentro de la boca, y con eso pagarás el impuesto. Porque Él es el hacedor de todo. Entonces, Jesús, preocupado inclusive por el pago de los impuestos de su pueblo y de su gente, preocupado de las enfermedades de los suyos, preocupado tremendamente, y dedicaba más tiempo a los asuntos de la vida cotidiana. Jesús, el maestro de Nazaret, preocupado por los asuntos de la vida cotidiana de sus amigos, de sus paisanos, de los suyos. Cuando hacemos este pequeño análisis, nos pareciera como que habría que hacer una cosa y dejar otra. No se trata de dejar la vida sacramental ni la iglesia. Se trata más bien de acentuar que la vida diaria, la vida de familia, es decir, la vida que va desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, constituye y es el fundamento de la fe cristiana. Y está en la realidad de la vida cotidiana. Y en esta realidad de la vida cotidiana es donde nos jugamos la fe. Nuestra fe se enraiza en estas cosas de nuestra vida cotidiana. Porque si mañana veo que no tengo
para comer, ahí le echo mano Quiero a ver. esa porción de fe grande, pequeña, mediana, la que tengo. Y de estos testimonios nosotros muchísimo sabemos en Cursillo. Uno nomás le digo, les cuento. Me decía una amiga, Mario, mira, era día domingo y el día lunes había que empezar a trabajar y no tenía ni medio. Mi hija, que ya con 18 años tenía que irse a los estudios de la universidad, y ya no tenía ni para el pasaje. Me dijo, pero le he pedido a mi Señor, ese Señor del Cursillo, me dijo, el que me acompaña toda la vida. Me levanté y mi hija me pregunta, mamá, pero ya no voy, te veo que ni siquiera has preparado el café, y ella que no sabía ni qué decirle. Tocan el timbre, un amigo también cursillista que en una oportunidad ella le había facilitado algo, le dijo, y me iba al trabajo, y mira, 20 soles que un momento me prestaste. Me he ido a la panadería, he comprado, y en ir y venir a la panadería he podido llorar porque puse mi fe en ese Señor que encontré en el Cursillo, ese Jesucristo del Cursillo. Entonces, nuestra vida cotidiana es la que nos enraíza en la fe. La fe en el Dios de Jesús se materializa entonces y se visualiza en el trato que damos y tenemos con la esposa, con los hijos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Y no lo olvidemos, también con nuestros pobres de la comunidad. En fin, con cuántas personas nos encontremos en la calle, en los centros públicos, en la tienda, en el estadio cuando vas a ver el fútbol. Es aquí, y solo aquí en estos estamentos que les he narrado, donde expresamos nuestra fe en el Dios del Maestro de Nazaret. Ahí expresamos nuestra fe. Cuando me encuentro en el bus con alguien que tiene alguna deficiencia, cuando le ayudo, ahí muestro mi fe. Por consiguiente, en la práctica de las bienaventuranzas, no en el templo, sino en la calle, más bien digo, es donde nos jugamos el anuncio del Evangelio. Anuncio que, como sabemos, se hace fuera de la parroquia. Los que vamos a la parroquia ya lo sabemos. El Evangelio hay que llevarlo a la calle. El Papa Francisco nos dice hoy en este tiempo, salgan, salgamos. Hay que vivirlo con la gente, el Evangelio de Jesucristo. Eso del amor, de la paz, de la solidaridad, del perdón, del compartir, de la verdad, de la honradez, de la coherencia, de la libertad, de la fraternidad, eso que tanto y tanto y tanto a veces hablamos, hay que vivirlo con la gente. Ahí en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Hay que vivirlo entonces en la calle, en el bus, en la fábrica, en el campo, con los vecinos, en la playa, en el cinema, en el estadio. Ahí hay que vivir todo esto. Hoy en este tiempo de pandemia, Dios ha querido que gracias a este medio nos reunamos en nuestras casas. Aquí en el Callao nos estamos reuniendo todos los días para el rezo del Santo Rosario,
algunos días, otros días para nuestro Ultreya, otros días para nuestra escuela para dirigentes. Y entonces nos congrega la fe, nos unimos en el amor de Dios y nos saludamos todos los días y rezamos por los que están enfermos y rezamos y le pedimos a Dios que les concede eterno descanso a aquellos que pasaron a su quinto día. Y testimonios pero muy bonitos y a la vez desgarradores de nuestras hermanas que están en primera línea. Pues son médicos, enfermeros, enfermeras, policías, militares. El día miércoles de una amiga que por la gracia de Dios me tocó hacer la intervención final y le decía que Dios estaba escribiendo en ella la nueva historia de su vida. Ella, su marido y sus 3 hijos venirse de Venezuela de tamaño problema, aquí al Callao, con 2 años de vivencia por aquí. Ella y su marido médicos. Hoy están por Ica, una provincia nuestra, como a 300 kilómetros al sur. Y de ahí los desplazaron a un pueblito, como 40 kilómetros, y después a otro pueblito a 20 kilómetros, donde el médico y el hijo menor contrajeron el virus, el COVID-19. Y nos decía ella, ahí he aprendido el amor de mamá, el amor de médico para los pacientes. Y dar gracias a Dios todos los días, porque es verdad, me está haciendo escribir una nueva vida de la historia de mi vida. Esa es su cotidianidad de su vida, hoy. Y me siento alegre, me dice, porque hoy me obsequian papas, me obsequian por ahí camote, me obsequian la yuca, me obsequian el plátano y estamos contentos. Ese es el Dios que nos está mirando en nuestra vida cotidiana y que nos asiste y que nos protege. Yo tengo que decirles que voy a misa y tengo mis prácticas religiosas, indudablemente. Y voy porque necesito tiempo para encontrarme de forma personal con ese Jesucristo que encontré en el cursillo de cristiandad, el cual lo encuentro viviendo más profundamente mi filiación con Él. Y lo encuentro yendo al templo a ser más fraterno con los seres humanos. La Eucaristía, la Santa Misa, me ayuda a sentirme más hijo de Dios y más hermano de mis hermanos. Esa es la razón por la que voy y participo en la parroquia y en el templo, para hacerme uno con Cristo. Pero mi vida cotidiana, aquí en el quehacer diario. Yo, ya les dije, realicé mi cursillo hace 31 años y por gracia de Dios salí, como todos salimos, muy contentos, muy alegres, pero con un montón de preocupaciones. La primera es que tenía que ir al trabajo el día lunes. Y en el cursillo había aprendido que había que dar gracias a los alimentos. Y entré al trabajo y teníamos un comedor
Dos, uno para empleados, otro para obreros, tres y otro para funcionarios. Y entonces yo fui al de funcionarios. Y primer problema con que me encuentro es que a la 1:30 de la tarde en que íbamos a almorzar en una mesa con 5 más, y yo tenía que por lo menos hacer esto. Se me vino el día lunes el mundo abajo. Pero lo hice. No sé si sudé, transpiré, me puse de todos los colores y todas las miradas fueron contra mí. Oh. Primera tarea de mi vida cotidiana que empezaba de forma nueva y diferente. La superé y fui superando. Fui conversando de ese Jesucristo que había encontrado en los cursillos hasta que pude llevar a un amigo que participara, a otro y otro, hasta que nos hicimos varios y entonces la cosa fue diferente. Yo tenía que salir de mi casa y tomar un bus para que me llevara a la fábrica donde trabajaba y lo que hacía, llevaba mis evangelios que me habían obsequiado al término del cursillo. Y la segunda preocupación fue, y dije, este librito es chiquito, esto me lo termino yo, porque yo leo bastante, en 2 días me lo termino, esto entre una semana y me lo termino. Y me hice el compromiso de terminarlo y lo puse eso como un aspecto de mi vida cotidiana. A leer los evangelios que lo terminé y a leerme la Sagrada Escritura como algo cotidiano de mi vida. Iba en el bus leyendo, venía en la oficina donde llegaba, lo guardaba ahí, algún momento lo leía cuando salía. Cuando tenía que desplazarme de mi casa a tomar el bus, eran como unas 7 cuadras, unos 700 metros, y entre este espacio había una parroquia llamada San José de Avista, que está en este tiempo. Todos los días, al pasar por ahí, entraba al templo, allá al Santísimo, y le decía a Jesús, Señor, Mario, presentándose. Mira, Señor, hoy día tenemos un trabajo difícil, Señor. Tengo que meter a 20 obreros a un sótano, Señor, donde hay gases, esto. Yo estoy con ellos, Señor, yo no los dejo. Pero por favor quiero que tú estés también y nos acompañes. Y me iba al trabajo. Venía a las 6 de la tarde, ¿verdad? Señor, Mario reportándose. Gracias, Señor. Todo salió como tú lo habías planificado. El día miércoles no me perdí mi miércoles, que son de Ultrey, aquí en el Callao. Los miércoles porque esperaba que llegara este día para que a mitad de semana pueda encontrarme con mis amigos, encontrarme con ese señor que había conocido y darle las gracias por la vida diferente que empezaba a mostrarme. Y empezaba entonces a realizarse los primeros milagros de mi vida. Los primeros milagros de mi vida. Los fines de semana, con Adriana, mi señora, y con mis 2 hijos, Elizabeth, que es la coordinadora ahora, que creo que la conocen, y Jorge. Por la mañana, a las 8 de la mañana, la Santa Misa. Yo era residente en la empresa en la que trabajaba. El día domingo tenía que darme una vuelta para ver cómo estaba la cosa, si todo estaba en orden. Tomaba mi bus, mi carro y me venía al Callao, porque estoy en Lima, al Callao, para participar en la Santa Misa, visitar a mamá, visitar a mi hermana, ir, volver, ayudar algo en la parroquia, en la catequesis que también trabajábamos. Mi día a día de la semana.
cuando habían pasado ya 1 año o 2 de haber participado en los cursillos, fui convocado a trabajar con un grupo de hombres y mujeres que son los limitados físicos. Se llama Fraternidad Cristiana de Enfermos aquí en el Callao, que son los más pobres de los pobres. Los limitados físicos, sin piernas, sin brazos. Gente que venía de provincias acá a Lima para su tratamiento. Y lógicamente venir del centro del Perú a 800 kilómetros para acá, una mamá con su niño, con su hijo, sin piernas, esto, tratar de conseguirle un cuartito, algo para que coma. Yo era el ecónomo de esta institución, el secretario de Economía. Tratar de alquilar un cuartito de 4x4 para que ahí se puedan cobijar 2 o 3 familias. Pidiendo a mis amigos médicos, mis sobrinos, medicamentos, para que estos amigos puedan tener alivio en su enfermedad. Y Dios me fue mostrando todos estos milagros de mi vida cotidiana. Y me fue metiendo, y me fue dando, me fue dando, y me fue dando. Y trabajábamos con estos chicos una buena cantidad, coordinando con los hospitales donde había la rehabilitación, las intervenciones quirúrgicas para estos chicos, de todo lo que se trata pues de accidentes y los brazos ortopédicos. Ahí me metió Dios, ahí me puso. Y lo hacíamos Adriana, mi señora, yo y mis 2 hijos que ya estaban creciendo. Y les dábamos en el mes de febrero, en verano, 15 días de esparcimiento. Nos llevamos a un club de aquí de la iglesia del Callao, cuyo obispo nos lo prestaba ahí para que tuvieran su esparcimiento, todo eso. Todo eso me lo regaló Dios para ponerme al servicio de los que menos tenían. Porque entendí que ahí está el Señor Jesucristo. Esa es la cotidianidad de la vida nuestra, de los que pasamos por los cursos de cristiandad, por los que hemos tenido este encuentro con Jesucristo. Y trabajé ahí, después pasé ya a trabajar en otro movimiento, también de la misma peculiaridad, porque ya había que hacer algunas construcciones y se requerían de más infraestructura. Habían pasado ya unos 8 años más o menos en los cursos de cristiandad, y de repente me encuentro con que Dios me llamaba para algo. No sé ni cómo, ni siquiera explicarlo, pero de un momento a otro me encontré con que quería ponerme al servicio de Dios en su iglesia, en el diaconado. Así que me puse en manos del Señor, dije, Señor, aquí estoy. Cuando alguien me pregunta, ¿y cómo fue eso del diaconado? Le dije, mira, yo hasta ahora no tengo explicación. Lo único que recuerdo, y lo tengo aquí, es de aquello que dice el profeta: antes de que tú nacieras en el vientre de tu madre, yo te consagré para esta labor. Y me presentaron por los cursos de cristiandad, por mi parroquia, a
el seminario donde se forman los sacerdotes para ser diácono. Éramos 13, estudiábamos lunes, martes, miércoles, jueves en las parroquias donde estaban los sacerdotes que eran nuestros profesores. Viernes, sábado y domingo nos internábamos por la noche en el seminario. Y se dan cuenta, un hombre casado, con esposa y con 2 hijos, el fin de semana en el seminario. Pero Dios aquí también obró de manera muy finita en Adriana, mi esposa, y mis hijos, porque ellos tuvieron que firmar la aceptación de que podía yo ir y todo. Y el trabajo, la familia, el seminario, los estudios y la parroquia. Así que hace 20 años, fui ordenado diácono para esta iglesia del Callao. Diácono del obispo, el que estaba a su servicio directamente de él. Pues me cambiaron a otra parroquia y luego a otra y ejerzo mi labor. Y ahora entonces, mi labor del día a día, naturalmente tiene que ser diferente. Mi cotidianidad, naturalmente es diferente. Porque ya ejerzo otra labor, sin dejar mi familia, esposa, hijos, que ellos también tienen sus niños, sin dejar a mamá con 97 años, que todos los días la iba a visitar y que hace 6 meses no voy porque estoy encerradito. Y ejerzo mi labor en una parroquia aquí en el Callao. Pero sigo bajo lo mismo que encontré en el cursillo de cristiandad. Para mí, la fe y el amor de Dios está en la presencia de los hermanos. Y me doy íntegro. La gente viene y conversa conmigo, que le ayude esto. No andan del párroco, no, con usted, porque mire. Días en que tengo una cosa, otra, y viene alguien, mire, por favor, el responso del abuelito que falleció, o que vaya al cementerio, o que le celebre la liturgia y la palabra, o que le haga. Entonces, hacerlo porque ahí creo que está la presencia de Dios. Hacerlo porque ahí es donde se manifiesta Jesucristo. Ese es lo cotidiano de nuestras vidas. Cuando fui un laico, un seglar, y ahora que soy un ministro ordenado, siempre basado en lo que encontré en el cursillo. El cursillo me permitió conocerme a mí mismo, conocer a Cristo
y lanzarme a tratar de conocer a mis hermanos y darme por ellos. Y ahí es donde trabajo. Y ahí es donde me dedico. Entonces, lo cotidiano de este tiempo mío aquí es asistir en todas las labores eclesiales que estén a mi alcance. Indudablemente que en este tiempo es un poco peculiar. Me llamó Jorge, me dijo hace como un mes, papá, me dice, un chico de la promoción ha fallecido por COVID. Me dice, los papás me dicen ni hablar, quieren de tu presencia. Me dice, están velándolo. Le digo, pero hoy la disponibilidad o lo que el gobierno nos presenta es que no deben haber más de 3 o 4 personas aquí en el velatorio. Y de seguro está el papá, la mamá, familiares, le digo, es un espacio pequeño que se llena. Le digo, yo puedo conversar con ellos por teléfono o mira, buscaremos otra forma, pero en este tiempo, porque así lo han dispuesto las autoridades, le digo, es imposible. Si quieren yo converso con ellos, le digo, para que entiendan de la figura. Me dijo, no, yo le voy a hablar porque si ellos te conocen, me dice, te conocen muy bien porque han estado cuando he celebrado para la promoción, entonces no hay problema. Ellos inclusive me dijeron, pusieron, me dijo de antemano esto, que si podía, me dijo, porque la situación es poco diferente. Poco diferente. Me llama un amigo, Mario, estoy cumpliendo 25 años de casado y por esto no puedo. Me dice, puedo ir en mi carro, me bajo en la puerta de tu casa, tú desde la parte de arriba, me dice, nos podrás bendecir, por supuesto, vengan ustedes y sus 2 hijos. Y desde ahí bendiciéndoles. Es decir, tratando de ver cómo es que en este tiempo podemos seguir sirviendo. Porque tenemos que guardar lo que se nos está pidiendo guardar. Parto de lo siguiente. San Juan dice que es un mentiroso, yo digo que es un gran mentiroso, el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo a quien ve. Yo digo, si partimos de eso, también podemos decir que somos unos grandes falsos y mentirosos si decimos que obedecemos a Dios, a quien no vemos, y no obedecemos a nuestras autoridades. Estas autoridades que hoy nos disponen, que nos salgamos, que estemos encerrados, que nos cuesta, que nos duele, claro, es difícil, pero el tiempo así lo merita. Y tenemos que hacerlo. Entonces, hoy en este tiempo, en estos meses, esto pasa a ser también de lo cotidiano, de lo diario. Aquí en Perú estamos, no salimos, el domingo, por ejemplo, no se sale nada y nadie, ¿no? Los otros días sí tenemos horas, pero el domingo nadie. Y entonces hay que obedecer. Y salgo a veces por aquí porque tengo que ir a la panadería, aquí a 2 cuadras de casa, tengo que comprar por lo menos lo más indispensable y me voy con todos mis elementos de seguridad y tengo que hacer una llamadera de atención. Oiga, señor, un poquito más allá, guarde su distancia. Señor, póngase, es decir, me vuelvo un administrador de lo que hay que hacer ahí entre la gente. Pero lo hago. Porque creo que en este tiempo, Dios nos ha convocado para esto. Y lo hago. Y les digo,
Oiga, señor, por favor, con su mascarilla, señor, levántese la mascarilla, por favor, está atendiendo usted a la gente. Por el amor de Dios, señor. Tenemos que obedecer. Y tiempo difícil este, pero que también tenemos que ponerlo en lo cotidiano de nuestros días. Porque es la forma en que tenemos que salir. Todos nosotros, todos sin excepción. Peruanos, ecuatorianos, chilenos, colombianos, europeos, todos sin excepción. Salir a través de las reglas que se den, porque tenemos que guardarlas. Así como nos pide Dios guardar mandamientos, guardar lo que ahora dan las autoridades elegidas por Dios. Porque por ahí va la fe. Pero ¿cómo la fe? Que la fe y siguen muriendo. Naturalmente, empieza por ponerte a disposición de la autoridad en lo que dice, para que veas que ahí se fundamenta la fe. Yo tengo fe que lo que dice este Señor viene de lo alto, y entonces la voy a cumplir. Es que la fe, queridos hermanos, está en el día a día de nosotros, ahí, con nosotros. Y este tiempo, entonces, amerita eso. Bueno, como decimos en cursillo, creo que ya he hablado bastante de colores. De colores, Mario. Colores, de colores. De colores. Si Le dejo desean... a que está ya como anfitrión para que ella continúe con esta conversación que estamos nosotros. Buenas noches con todos. Bueno, Disculpen la tardanza, es que estaba en clases. A las alturas en clases. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por los poquitos minutos que te he escuchado. Realmente qué importante es saber cómo esta vida en Cristo se puede realmente llevarla dentro de la vida cristiana, ¿no? Porque a veces, pues de pronto fue lo que a mí me pasó, que claro, sí, Cursillos me cambió la vida, pero también me cambió el esquema, el horario, las cosas que hacía con la familia, con la vida. Ya no había tiempo para unas cosas, sino solo para los actos de Cursillos o las cosas. Y qué importante es, como tú dices, en donde estás, allí vive ese Cristo, que es ese Cristo que lo doy a conocer a los demás. Eso me gusta mucho, ¿no? Muchísimas gracias por tu testimonio. Y si de pronto desea intervenir, aquellos que estuvieron más tiempito, desean preguntarle algo, compartir con... Sí. Bienvenido sea. Sí, desean alguna pregunta, algo, estoy a entera disposición de ustedes. Pueden simplemente quitar su micrófono y pueden intervenir sin problema. Todos están con miedo. Pregunten sin miedo, no, muchachos. Estoy para escucharles. Alguien que de pronto nos pueda, no sé, dar su punto de vista de esta cotidianidad, de esta vida cotidiana desde nuestra vida misma, ¿no? Claro. Y a veces cuando queremos o tenemos que presentar algo, naturalmente tenemos que llevarlo al que es la fuente de la verdad y la vida. Y esto es Jesucristo, y el Evangelio está ahí para todos nosotros. Entonces, yo digo que todo está, como siempre lo digo, está escondidito. Además hay una cosa. Miren, el Evangelio del Señor Jesucristo ha sido dejado por Él para sus amigos.
quienes acudimos al Evangelio somos los amigos de Jesús. El que no es amigo de Jesús no acude a él. Entonces, cuando un amigo quiere enterarse o quiere saber qué es lo que le dice el amigo, tiene que recurrir a ello. Y ahí está escondidita todas las cosas, escondidito, todo está escondidito. De cómo es que hay que hacer, cómo se aperturan las cosas. Les decía, por ejemplo, que conversaba ayer, sí, con aquí en el tren o anteayer, de cómo es lo que estamos viviendo ahora respecto de la iglesia doméstica. ¿Cómo es que hemos pasado a ser una iglesia doméstica? Con lo mismo que hacemos, con lo mismo que hacemos. Y en esta iglesia doméstica, hemos aprendido a rezar. Porque antes ¿qué pasaba? Cuando había la disponibilidad de todo, cuando podíamos salir, reunirnos y todo, pedíamos que reunirnos para rezar el Santo Rosario y iban 10, 12. No pasaban de eso. Hoy, en la plataforma aparecen 50, 60, 70 personas todas las noches. Eso ya es un milagro. Entonces, este milagro del COVID nos ha permitido reunir en esa cantidad para aprender a rezar. ¿Para qué más nos ha reunido? Para ser obedientes, porque desde que empezamos les dije, miren, esto se combate con la obediencia de la que vamos a hacer gala todos nosotros de lo que nuestras autoridades nos digan. Porque hay algunas autoridades que sí saben y sí nos van a dictaminar qué cosa es lo que hay que hacer. Y aquí los amigos han ido puntualmente siguiendo, y ayer justo decían, recordamos cuando hace 5 meses nos decía, hay que hacer caso, si dicen que no hay que salir, no hay que salir, si hay que poner mascarilla, hay que usarlas, y esto hay que hacer escrupulosamente. Entonces hemos tratado de hacer eso. Las familias, los padres y las madres que tienen niños pequeños, hoy han aprendido a ser maestros, porque están con los suyos, ahí están con los suyos, le enseñan a sus niños. Antes ni se preocupaban, hoy les enseñan a sus niños. Otro milagro de este tiempo. Y tanto están así que hasta se gastan unas bromas, que se las voy a contar a otro. Yo sé que un papá le decía a su niño, a ver, M con A queda ma. Muy bien. Y otra M con A, ma. Y el papá le dice, ¿y si le ponemos la tilde? Matilde. Entonces, esto nos lo contaba como algo que me dijo, yo cuando el niño miren lo que... Son cosas de este tiempo y cómo es que las vamos aprendiendo en función de esto que nos está sucediendo. Entonces, la iglesia doméstica está ahí dando sus frutos. Vamos rezando, nos vamos instruyendo, nos vamos viendo y nos saludamos y por este medio nos abrazamos y todo. Entonces, son cosas nuevas que han aparecido y que gracias a Dios, se nos ha dado a nosotros. Gracias a Dios se nos ha dado a nosotros, a los hombres de buena voluntad, como dice el Evangelio. A los hombres de buena voluntad. Mario. Así es, queridos amigos. A mí me pareció un rollo realmente genial, qué gusto. Cómo le presentaste la cotidianidad, cómo el Señor iba presentándose en cada instante y en cada paso de la vida del hombre, Sí. los amigos, una de las personas. Eso es genial porque cuando nosotros leemos el Evangelio, probablemente, en mi caso, no lo estamos viendo esa cotidianidad, porque a lo mejor no es lo cotidiano mío. Pero sin embargo, eso es lo fantástico que me pareció genial como tú las has presentado, esta parte cotidiana del Señor. Y obviamente el hecho de llevar esta cotidianidad, es decir, llevar al Señor a los diferentes espacios. Y aquí viene una pregunta que yo quería hacerte, ¿cómo manejas tú esto? Porque en mi caso, el bien que quiero hacer muchas veces no lo hago, y como dice Pablo, y el
y el mal que no quiero a veces sale, ¿no? Muchas veces por temperamento, muchas veces por frustración o algo por el estilo. En el momento en que debo actuar como haría Cristo en determinado momento, probablemente no lo hago, y eso de alguna manera viene cuando hago ya mi examen de la noche, cuando estoy analizando, realmente sí me deprime, ¿no? Al día siguiente pues trato de buscarme ese espacio para encontrarme con el Señor y pedirle fuerzas para seguir andando, especialmente para poder hacer esto, de transparentar a Cristo. Y en muchas de las veces, obviamente, no tengo el éxito que quería tener, ¿no? No sé si eso es demasiado ideal o algo por el estilo, pero sí es algo que sí, a mí personalmente, me desalienta. Y obviamente siempre vuelvo yo al Señor a pedirle que me guíe, que me llene de su espíritu para poder avanzar. Qué bueno. Una de las cosas que he aprendido es lo siguiente. Cuando, por ejemplo, alguien me pregunta de estas situaciones un poco dificultosas entre el esposo y la esposa, de alguna discordia, alguna riña, un malentendido, yo suelo decirle, mira, se presenta esto porque para que haya una discusión tienen que haber dos personas. Y es probable que las dos personas no piensen lo mismo. Como quiera que no piensan lo mismo, si van a hablar, se van a herir. Alguien va por ahí a interpretar mal una idea, algo que se dijo, aun cuando se piensa decirlo bien. Entonces, lo mejor para que no haya riñas, discusiones ni peleas es que una persona tiene que quedarse callada. Como quiera que para que haya una discusión tienen que haber dos personas que hablan, habiendo una callada ya no hay discusión. Naturalmente, esto tiene que tener un dominio porque ahí hay que pedir la presencia del Espíritu Santo, ahí en ese momentito. Porque siempre hay algo que sacude en el interior del hombre de querer salir eso brusco, ese mal que uno no quiere hacer. Entonces, quedarse callado para que sea el Espíritu Santo, lo ayude, lo contenga, y entonces no pueda irse ya a una discusión ni nada por el estilo. Yo por lo menos hago eso. Cuando veo que alguien quiere herir o quiere insultar o quiere no responder con las mismas palabras de altura, sino preferible es quedarse callado, un poco como desentenderse, Y en la familia sucede eso en particular. Y no solamente en la familia, en el trabajo, con los amigos, en particular también con los amigos suceden muchísimas cosas, ¿no? Suceden muchas cosas que a veces te incitan, te invitan a una cuestión que ves que no estás de acuerdo con ella, pero que tienes que decir algo. Es preferible quedarse callado. Y algunos todavía te apresuran, bueno, di algo y piensa, pues seguir quedándose callado. Porque cuando te quedas callado, nadie te va a exigir que hables, simplemente quedarse callado. Y en el interior pedir que sea la presencia del Espíritu Santo la que te ayude. Yo eso hago, quedarme callado. Cuando veo que la situación está difícil, quedarme callado. Y evito eso de que salga de mí lo que es malo y no el bien. San Pablo nos lo propone, no me explica cómo hacerlo, pero yo en mis días así de que he tenido alguna cosa que ver con eso, he preferido quedarme callado. La verdad que por ahí va alguna ayuda. Verónica. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Te he Hola. estado escuchando. Buenas noches a todos. Te he estado escuchando, te he escuchado todo. No te voy a decir qué bonito que has dicho las cosas porque todos los días nos encontramos y nos escuchamos constantemente con esto.
¿no? Lo que le han escuchado a Mario es prácticamente pues todo lo que cada día compartimos, sea que esté él, sea que esté yo en las reuniones del movimiento, ¿no? Pero ahora que nos tienen a nosotros dos, está Mario, estoy yo, que somos los que más estamos dentro del movimiento de Cursillo de Cristiandad aquí en el Callao, ¿no? Cuando yo llegué al movimiento, cuando yo hice mi cursillo, Mario ya estaba acompañando al padre, recuerdo, Antonio Silquigua, que estaba de asesor espiritual, ¿no? Y Mario pues le acompañaba y estaba allí. Y yo quiero resaltar bastante algo de lo que Mario nos ha comentado, ¿no? Resaltar bastante esto. Primero, me queda claro, y esto es lo que Cursillos en el fondo tiene, me queda claro que el cursillo nos encaja en conocer dónde hay que ejercer plenamente la vida cristiana. Ese es lo que ha dicho Mario, ¿no? O sea, Jesús, definitivamente, la Escritura nos menciona que algunos puntos esenciales de donde Jesús visitó la sinagoga e hizo algo dentro de la sinagoga, ¿no? Pero escuchando todos los milagros, presencias y palabras de Jesús, ¿dónde han sido? En medio de su vida normal, en medio de su vida natural, ¿no? En el parque, con las mujeres, yendo de pesca, con el cobrador de impuestos, hablemos de Herodes, de las reuniones que tuvo con ellos. A Jesús queda claro que es también lo que Cursillos busca y anuncia a todas las personas que vienen, que nuestro punto de encuentro es la vida diaria. O sea, allí es donde nos encontramos, ¿no? Y a mí me agrada bastante escucharle a Mario porque no solamente nos dice que es en la vida cotidiana donde hay que hacer, sino que ya se habrán dado cuenta todo el análisis que ha hecho para poder entender eso, ¿no? Primero, que Jesús no utilizó una estructura para anunciar el reino de Dios. Que utilizó la estructura, sí, pues definitivamente, las 2 veces que estaba en la sinagoga y que hizo estas cosas, pero no precisamente fue plenamente dentro de la sinagoga o con los, llamemos, los sacerdotes de ese tiempo, que lo hizo. Primero eso. Segundo, que cuando Jesús habla a la gente, no le habla de seguir rigurosamente todo lo que los judíos hacían. O sea, no seguir rigurosamente todas las normas, los preceptos que tenían los judíos, porque los judíos decían, haciendo esto somos mejores cristianos que los demás. Lo que Jesús decía y proponía es, encuentren a Dios en medio de lo que estoy haciendo a diario. Lo segundo, ¿no? Y finalmente quiero decir que donde aparece una persona que vive su cotidianidad, definitivamente también le cambia la vida al resto. Y aquí, a modo de un testimonio, resaltar también la presencia de Mario, no solamente con los amigos que participan del movimiento, sino también resaltar la presencia de Mario como, respecto de mí, como que me ayudó a encajar dentro del movimiento. Yo siempre le digo a Mario, yo soy el asesor, o yo sí soy sacerdote, y el obispo cuando me puso, me dijo, desde diácono tú vas a estar allí, ¿no? Pero realmente, a ver, algunas veces en los cursillos le digo a la gente, Mario y yo somos como el marido y la mujer, ¿no? Que no podemos hacer las cosas bien si no estamos juntos.
Y es que es así. Hemos aprendido todos estos años de mi ministerio y siendo asesor del movimiento, he disfrutado yo de la compañía de Mario. O sea, es que yo he llegado hasta entender que no puedo hacer un cursillo sin la presencia de Mario. Y yo creo que Mario también siente lo mismo, de no hacer una presencia de cursillos y mí, ¿no? O sea, estamos allí. Y es que Dios nos ha sabido en medio de algo natural, en medio de nuestras actividades propias, Dios nos ha regalado la gracia de congeniar, Dios nos ha regalado la gracia de entendernos. Mira, y Dios nos ha regalado la gracia de ejercer nuestro ministerio particularmente sin chocar. Y eso es lo que a mí me asombra de lo que he vivido yo en el cursillo, que Dios nos ha regalado, tanto a él y a mí, y a los otros amigos dentro del movimiento, nos ha regalado la gracia de ejercer nuestro ministerio sin cruzarnos unos de otros, sin hacer choque, nada. Y eso es lo más bonito que yo he vivido dentro del movimiento, ¿no? Que tanto Mario ha sabido iluminar mi paso dentro del movimiento, y esto es lo que agradezco, ¿no? Y solamente esto lo puede hacer alguien que entiende la vida desde lo que se vive el día a día, ¿no? Me ha enseñado Mario, pues, lo que es la paternidad, me ha enseñado Mario lo que es la iglesia, me ha enseñado Mario lo que es vivir la vida cristiana, lo que significa ser ministro y lo que significa estar en medio del mundo. Que esto, creo yo, es uno, siempre se lo decimos cuando estamos juntos en el movimiento, ¿no? Creo que es uno de los mejores regalos con que Dios ha bendecido a la diócesis del Callao, el poder tener de una manera frecuente, pues, ya lo ha dicho Mario, todos los días nos reunimos ahora por el Zoom, todos los días alrededor de entre, que les digo, 60, 80 personas conectadas por el Zoom, haciendo las cosas de la vida natural, de la vida normal, ¿no? Gracias a ustedes, gracias Mario, siempre te voy a agradecer. A ustedes. Gracias. De colores. De colores. Bueno, continuando con estas sesiones que tenemos los días viernes, quiero pedirles de favor, voy a compartirles un ratito mi pantalla. La próxima sesión, ahí están viendo el Zoom, quiero Bueno, la próxima sesión tenemos el gusto de tener aquí a Joaquín Arpi. Él es de España. Y bueno, por los horarios, él me ha pedido de favor que pasarlo para el día sábado. Estaba planificado para el viernes siguiente, pero queremos pasarlo para el día sábado a las 3 de la tarde. Él nos va a ayudar con lo que es la parte de escuela y secretariado, él viviendo desde su vida diaria, cotidiana, en su ambiente, cómo es que él tiene su perspectiva de lo que es escuela y secretariado, como la estructura, por así decirlo, ¿ya? Pero es el funcionamiento en general, o sea, ¿qué es? Así que les invito, por favor, de todas maneras yo por el chat también les voy a pasar la invitación, pero corramos la voz para que no sea el día viernes, les vamos a dar descanso y más bien el día sábado esperamos contar ustedes con este tiempo, ¿ya? Así que yo les agradezco muchísimo, muchísimas gracias para Pedro y aprovechando tu diaconado, por favor, nos puedes ayudar con la bendición. Claro. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias. Gracias, amigos. Tengan una santa noche. Arriba. Que Dios les bendiga. Chao. Gracias. Gracias, Mario. Muy bien. Gracias a ustedes. Hermano, amigas, Lili, Alicia. Para todos un abrazo. Amelio. Gracias a ustedes. Gracias. Mucho.